Las comunicaciones son una batalla por la mente de las personas. ¿Qué hace que una persona tenga miedo? ¿Qué hace que una persona tenga atención? Yo tengo que construir un mundo de reputación. Yo no construyo defensores en medio de la crisis. Los tengo que tener antes Yo de... los tengo que tener mucho antes de eso. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de video podcast en el Grupo Energía Bogotá. Vamos a estrenarnos con un personaje que ustedes no se imaginan. No vamos a traer nadie como del sector de hablar de minería o de temas de gas o de temas de energía, que es lo que compete al Grupo Energía Bogotá. Tengo a un personaje que a mí me ha encantado desde que lo conocí, pues no solamente como persona, sino también como profesional. Él es Juan Fernando Giraldo. Juan Fernando, lo estamos grabando hoy en una mañana un poquito así como... mañana típica de Bogotá, gris, con un poquito de rocío. Sí, y seguramente me van a regañar porque no lo estoy poniendo atemporal, pero me parece chévere porque con este frío nos hemos inspirado para hacer este video podcast. Voy a leer un poquito de quién es Juan Fernando y para que ustedes sepan por qué me deleita hacer este podcast con Juan Fernando Giraldo. Él es socio fundador de Búho Clarity for Leaders, politólogo, especialista en opinión pública y magíster en estrategia militar. No sabía eso. Y actualmente cursa un doctorado en neurociencias cognitivas. O sea, ya voy a pedir explicación de qué es todo esto, porque aparte de estar en el sector de comunicaciones, de ayudarlo a uno a saber cómo expresarse de la mejor manera, pues tiene temas con militares, con neurociencias, bueno, en fin, experto en comunicación estratégica con más de 20 años de experiencia, acompañando a guiar estrategias de comunicación, asuntos públicos, relaciones públicas, desde los datos a empresas, gobiernos y causas comprometidas con el desarrollo sostenible. Tiene un excelente perfil y no me voy a detener ahí para empezarle a preguntar qué es eso de neurociencias cognitivas, Juan Fernando. Pues yo me tomé de manera muy literal que las comunicaciones son una batalla por la mente de las personas y sus corazones. Y el lugar en donde ocurre esa batalla es en la cabeza, en el cerebro. Estuve explorando psicología antes de hacer la locura de meterme en neurociencias cognitivas. Y después de mucho navegar, decidí hacer una apuesta por estudiar. Yo creo que nosotros somos una generación que no se dio cuenta que horas pasaron 20 años sin estudiar, 30 años sin estudiar. ¿Te refieres a la generación de los cuarentones? A la generación de los treintones, voy a decir aquí ya que... no, pero hay cámaras, sí, a los cincuentones. Sí, ya hay que ser realistas. Y cuando hablo de nosotros, hablo de mis profesores, de las personas que están alrededor mío. La neurociencia cognitiva es entender el comportamiento, la percepción, el entendimiento, cómo las personas se arman su mundo y lo interpretan desde el entendimiento de la biología, del cerebro. Eso es algo que lo ha detonado mucho la capacidad de hacer lecturas cerebrales con resonancias electromagnéticas y empezar a identificar qué hace que una persona tenga miedo, qué hace que una persona tenga atención, qué hace que una persona le detonen ciertos aspectos de una comunicación o de cualquier cosa de su entorno. Yo lo voy a enfocar en comunicaciones, pero mis colegas están hablando, por ejemplo, de estudios de paz, mis colegas están hablando de longevidad y al final nuestro objeto de estudio es el cerebro humano. Y específicamente, ahí me imagino que uno, pues de pronto, si yo entiendo el cerebro, de cómo funciona ese cerebro de Juan Fernando Giraldo, entonces puedo hacer una mejor o tener un mejor relacionamiento con Juan Fernando de acuerdo al punto de vista de comunicaciones. Te voy a ser súper franco. Para mí es una experiencia de nerd, una excusa. Yo creo que uno puede hacer muy buen trabajo desde las comunicaciones sin necesidad de entender dónde quedan las diferentes partes del cerebro humano. Uno puede hacerlo sin problema. O sea, lo puede hacer como empírico. No solo. Uno puede estudiar, puede estudiar comunicación y saber que hay unos mensajes que funcionan y de qué manera. A mí simplemente me parece espectacular usar la excusa del cerebro humano para entender esa capa. Entonces yo, por ejemplo, en una clase de comunicaciones... Y de ponerle teoría. A mí me funciona. Yo me siento muy cómodo ahí. Pero yo no me metería a dictar una clase de comunicaciones para explicar dónde está el caudado, qué hace la amígdala. No, eso no es necesario. A mí me gusta saberlo, pero no es necesario para uno hacer unas buenas Como estamos en video podcast, vamos a ver un pedacito de lo que Juan Fernando Giraldo hace en distintas conferencias que él dicta. Y hay una en particular que me llamó la atención.
Cuando las empresas piensan en el héroe de la historia que están construyendo, piensan en el héroe poderoso. Hicimos, construimos, invertimos, atravesamos, logramos, descubrimos. Y se les olvida que las historias, los héroes, son personajes que tienen viajes difíciles, que transforman sus vidas. Yo tuve la oportunidad de verlo en Andesco y he tenido la oportunidad de verlo en otras conferencias, y cuando digo usted me deleitó fue porque esa forma de usted conectar con la gente no es fácil, sobre todo en un mundo empresarial donde a veces la gente es como un poco escéptica de ¿qué me viene a hablar este culebrero? O sea, aquí me va a venir a hablar es pura cháchara, y realmente lo que yo necesito son datos financieros. Puede pensar una persona, pues, un CFO de alguna empresa. Pero ahí esto yo siento que va ligado a la reputación, y solamente cuando alguien nos hace entender que el tener un buen storytelling, tener un buen speaker frente a muchas personas y el poder explicar, por ejemplo, qué hace una empresa como el Grupo Energía Bogotá, eso nos ayuda en temas de reputación. ¿Cómo hacerle entender a la gente que esto funciona? Es un reto y me parece chévere además que uses ese camino como excusa para entrar en este tema, porque nos pasa mucho con el mundo corporativo, a quienes dictamos conferencias, que asumimos que el lenguaje que entienden es el de números. Y al hacer ese supuesto arrancamos con los números y evitamos tomar una distancia y hablar desde las metáforas. Nuestros cerebros no se pueden contener, nuestras mentes no se pueden contener al lenguaje de los verbos, de las metáforas, de cosas que nos permitan imaginar. No hay nada que detone menos la imaginación que un Excel. Tú ves un Excel y estás viendo unos números y por eso es pesado. Y las personas estructuran a nosotros. Yo tengo una niña de 4 años. Esta niña de 4 años llega del jardín infantil contando historias. Ella no llega resolviendo derivadas. Nosotros torturamos el cerebro a entender los números durante 20 años de formación profesional. Pero en el fondo mantenemos nuestra capacidad de contar historias. Explicamos nuestro mundo a partir de historias. Y así como uso esa técnica para hablar en el caso concreto de Andesco, les dije que nuestros clientes eran como los suegros a la hora de hablar de reputación. Es una forma de ayudarles a usar elementos de su vida cotidiana para entender algo que incluso más adelante va a tener datos. Ejemplo, si uno habla, por ejemplo, con una persona que le gusta el fútbol, o sea, al suegro le gusta el fútbol, y si lo abordo por ahí, pues le caigo bien al suegro. Usar las metáforas del fútbol. Ahí corre un riesgo, es que no estemos de acuerdo con lo que nos gusta del fútbol o no, pero claro que sí. ¿Millonarios o Santa Fe? Selección Colombia no pasó de ahí. Eso es como no soy un hombre de fútbol. Y yo personalmente creo mucho en las metáforas, por ejemplo, como consultor, de verme como un entrenador deportivo y ver a los equipos de comunicaciones como equipos de alto desempeño que necesitan saber sus métricas, sus datos para poder llegar a una meta que es cautivar la mente de sus audiencias. Ahí cuando estábamos hablando precisamente de cómo cautivar a esa persona que tal vez ve esto, y a veces en comunicaciones es difícil, y lo confieso, no es tan fácil uno a veces convencer de que el trabajo que uno hace es importante, porque la gente lo ve como una actividad de pronto, sí, toca tenerla en la empresa, pero no es como lo más esencial. Pero cuando hay crisis, ahí sí te vuelves importante. A mí, personalmente, me encanta solucionar crisis, y creo que pues, en mi carrera eso ha sido fundamental. Pero ¿cómo hacer para que no sea simplemente la crisis y que de verdad se crea que estos temas de reputación, de comunicaciones, son importantes de acuerdo a esas metáforas que usted nos está comentando? Entonces yo ahí tengo una experiencia, y es que cuando a mí una empresa me busca para hacer manejo de crisis, le digo siempre que no. Porque es una empresa que ve el costo de las comunicaciones, pero no entiende su valor. Entonces, si hay una crisis de comunicación, sé que me va a costar, pero no entendí hace 2 años que tenía un valor. Entonces, el que empieza a trabajar desde antes en comunicaciones y entiende que eso genera que sus audiencias vayan a tener unos comportamientos que habilitan y hacen posible el logro de objetivos más allá del objetivo mecánico transaccional, ese cliente es con el que yo trabajo, porque lo entiende en el largo plazo y sabe que tiene un valor y no solo le duele cuando tiene un costo. Voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, cuando uno ve los temas de SST, seguridad y salud en el trabajo. Entonces uno hace una serie de capacitaciones, a las personas que están en campo se les pide que usen como unos uniformes, pues precisamente para prevenir un accidente. Se hacen unos cursos precisamente para que la gente no vaya a caer en riesgo de accidente. Eso es lo que nos está hablando, creo, Juan Fernando, cuando nos dice
pues es que yo no puedo esperar a llegar la crisis para solucionar, sino que yo tengo que construir un mundo de reputación y un mundo de comunicaciones, pues para que no tenga necesidad de llegar a esa crisis. Sí, algunos amigos lo ven como un seguro. Un seguro. Un seguro. Si yo me estrellé y voy a la aseguradora a decirle, cúbrame lo que acaba de pasar, la aseguradora va a decir, no. El riesgo se contiene, la contingencia ocurre antes. Pero además... Y pueden ocurrir accidentes, pero uno tiene que estar preparado para afrontarlos. Y sobre todo, más, digamos, esa preparación incluye, yo en mis relaciones, en todas mis relaciones de las organizaciones con sus stakeholders, cuando hay una crisis, lo primero que busco son los defensores. Yo no construyo defensores en medio de la crisis. Los tengo que tener antes Yo los tengo que tener mucho antes de eso. Juan Fernando, precisamente, pues nosotros voy a tocar dos temas que son de pronto algunos dolores que nosotros podemos tener como empresa, y no solo hablo del Grupo Energía Bogotá, sino hablo de muchas empresas del sector. Hay un tema, y yo se lo había enviado a usted incluso cuando estábamos hablando de construir este podcast, el tema de las tarifas. El tema tarifario se ha vuelto pues un tema complicado porque no es fácil de entender. Yo de hecho el último podcast de la temporada pasada, ya estamos aquí arrancando en esta segunda temporada, este 2024, lo había cerrado con Natalia de Acolgen, y Natalia decía es que el tema tarifario se está, digamos, volviendo que solo las empresas quedan como las responsables de un tema que, si uno mira y encuentra los detalles, no son tan responsables como la mayoría del público lo cree. Sin embargo, es un tema súper difícil de explicar. Acá estuvimos con ella media hora y yo creo que realmente, o sea, si somos sinceros, no quedó 100% explicado pues con claridad. Pero ¿cómo hacer para que esos temas, digamos, de tarifas, cómo manejarlos y cómo hacer para que no afecten reputacionalmente a las empresas del sector, y cómo hacer para uno no perder esa legitimidad y esa credibilidad con el público? Al final, por ejemplo, nosotros como Grupo Energía no tenemos cliente final. Me refiero a cliente final porque nosotros estamos mucho más enfocados en el negocio de transmisión y transporte de gas. Entonces no somos los que mandamos la factura de gas o de electricidad a cada uno de los hogares. Pero al final somos una empresa del gremio, somos una empresa del sector, y la reputación puede terminar siendo afectada. Ahí hay dos, yo creo que vale la pena hacer la respuesta teniendo en cuenta los dos estilos de empresa. La empresa que está llegándole al ciudadano y que también va a tener un problema tarifario y que va a tener un impacto, y la empresa que, como ustedes, es más de negocio a negocio, es más corporativa. Ambas tienen riesgos, pero son súper diferentes sus historias. Voy a arrancar con la que tiene contacto directo y luego voy al ejemplo tipo Grupo de Energía de Bogotá en temas reputacionales. Algo que hablábamos en Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios, es que el 50% de la reputación de las empresas que tienen contacto con el consumidor directo se da por la calidad del producto y por la relación y la atención con el cliente. Entonces sí es cierto que mi servicio y mi producto y lo que yo entrego es en parte responsable por lo que estas personas van a pensar de mí. Una vez yo logro cruzar esas dos barreras de buen producto y servicio y buena atención, el cliente está dispuesto a oír más sobre mí y le importa mucho. Pero una vez yo he hecho un buen delivery. ¿Qué ocurre con el tema de precio? El tema de precio es como el tema de salario en las empresas. Siempre va a doler. Siempre. No importa, no hay forma de suavizar el golpe. No hay forma. Si tú eres un banco que presta un servicio, por ejemplo, estoy pensando en ICETEX. En el ICETEX, que le da préstamos a los jóvenes para poder cumplir con sus sueños. Si suben los intereses, no importa lo que tú pienses del ICETEX, eso te va a doler. Pero luego de terminar tu viaje, vas a amar al ICETEX. Entonces, ahí hay un reto del momento. Voy a estar agradecida porque por el ICETEX fui profesional. Exactamente. Entonces, por supuesto que si es solo una cosa transaccional, va a ser mucho más fácil recibir las críticas y la candela. Si tú ya has construido una relación donde has demostrado un buen servicio, donde has demostrado una atención a ese cliente y detrás de eso además has contado una historia de lo que tú representas en una comunidad, va a ser mucho más rápida la curva de esa reacción de dolor, porque igual nosotros nos vamos a habituar a esos precios. Quiero hablar ahora del Grupo Energía de Bogotá, que tiene una situación súper diferente, y es que, como decías,
Yo cuando estoy prestando el servicio me ven en la factura, me ven en el servicio, me ven en el celular, me ven en muchos lugares. A una organización que está más elevada, no. Y estas organizaciones pueden o no tomar la decisión de ser un ciudadano corporativo responsable. Eso es una cosa que no están obligados a hacerlo. Pero cuando toman la decisión de ser un ciudadano corporativo que está devolviendo, teniendo un contacto con la comunidad, ahí tienen el reto que de lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, en reputación y en reputación corporativa, tienen que recurrir a mecanismos artificiales para ser oídos. ¿Cómo mecanismos artificiales? Publicidad. ¿Pero eso está bien? Nosotros no somos muy creyentes en Grupo Energía Bogotá de mostrar logo y de mostrar marca como para que nos quieran, pero no sé si eso esté mal. La pregunta que yo te haría es, no todos hacemos lo que es correcto por los aplausos. Uh-huh. ¿Sí? Hay personas y hay empresas que lo hacen simplemente por convicción. Hay otras que dicen, yo no lo hago por los aplausos, pero quiero hacerlo y quiero contarlo. ¿Qué creo yo? ¿Y qué me dice a mí la evidencia? El que ha elegido contarlo ha construido un poquito más de defensa a la hora de activar esos defensores. Pero entonces lo que entiendo es, no es mostrar publicidad por mostrarla. O sea, no es mostrar un logo por mostrarlo. Es mostrar como esas historias de pronto que hace la empresa y que muchas veces no son conocidas por la opinión pública y que se quedan simplemente engavetadas en la empresa. ¿Cómo has elegido tú ser ciudadano corporativo de una comunidad? Sí. ¿Y cómo le cuentas esa historia? Ojo, esto es para público general, porque los públicos especializados no se creen esa historia. Los públicos especializados saben qué está ocurriendo con las empresas, claro, y hay que contener y cuidar la relación en todos esos ambientes. Y como te digo, hay muchas empresas que son excelentes ciudadanos corporativos que toman una decisión y es decir, yo no tengo por qué hablar de esto. Eso me parece importante, y me parece más importante es porque la idea, creo yo, no es enseñarle a una empresa de cómo lava su imagen y cómo queda bien ante un público, porque al final eso también termina teniendo un costo reputacional. Ejemplo, o sea, si uno no hace las cosas bien y simplemente quiere sacar publicidad y quiere sacar como un valor agregado a esto, pues al final eso se va a caer porque no está haciendo la tarea que le corresponde. Hoy hay ejemplos de eso. Uh-huh. Hay ejemplos, hemos tenido muchos cambios en nuestros entornos. Y no me voy a meter en problemas con temas difíciles, pero hemos tenido muchos cambios en nuestros entornos. Y hay empresas que eran muy queridas, empresas muy reconocidas que eran muy queridas. Y lo que estamos viendo en los últimos 2 años es que son empresas que sus stakeholders más relevantes uh-huh. han bajado su confianza y credibilidad. Uh-huh. Pero queda una inercia de la ciudadanía, porque esas historias no cambian tan rápido. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, todavía el público en general cree en esas organizaciones, a pesar de que su entorno directo ya no. ¿Qué creo yo que es importante? Uno tiene que tener el termómetro en toda su cadena de valor y elegir si el público en general es parte de esa cadena de valor o no. Bueno, se nos está acabando el tiempo y de pronto las personas que nos están escuchando se preguntarán, venga, ¿y ustedes por qué están hablando de esto? Eso no debería ser de pronto una conversación que tiene Olga como gerente de comunicaciones del grupo con Juan Fernando privadamente. Pues les digo que no, porque este tema de comunicaciones es responsabilidad de todos cuando uno lo hace, digamos, al interno de la empresa, pero también es responsabilidad de esas personas que nos escuchan para ver cómo las empresas se están manejando y ustedes elegir si creen o no en lo que la empresa hace. Una pregunta que me parece importante y ya como para ir cerrando, ¿cómo hacer que la gente se sienta orgullosa de su empresa internamente y cómo hacer que la gente se sienta orgullosa de la empresa externamente? Si estamos hablando en este caso de una empresa que se llama Grupo Energía Bogotá, que es una empresa que es de origen bogotano, pero es una empresa que ya se volvió multilatina. Recuerdo, tenemos operación en Perú, Brasil, Guatemala y Colombia. Entonces, ¿cómo hacer para que también esos bogotanos de a pie o incluso esos colombianos se sientan orgullosos de esta empresa que la verdad es una empresa exitosa en el sector? Son dos cosas súper diferentes. Lo que nos dice a nosotros la investigación que hemos hecho cuando hemos hecho estudios reputacionales de organizaciones como esta es, al interior, es la coherencia. Es tremendo. Que las personas al interior estén recibiendo los mensajes, el trato y la experiencia que dicen que le entregan a la comunidad. O sea, lo que se dice se hace. Se hace y se vive internamente. Y eso es poderosísimo. Y obviamente hay unas oportunidades, también tiene que ver con si es un lugar, digamos, también la promesa de marca empleadora. Uh-huh. Una organización cuando hace una entrevista laboral hace unas promesas. Uh-huh. Aquí vas a crecer o vas a ganar mucho. Son cosas diferentes. ¿Cómo se vive esa experiencia? Y hacia afuera, los colombianos
históricamente hemos sido muy dados a que nos encanta saber qué se dice afuera de nosotros. Y lo que representa una marca es importante. Es decir, si se logra construir la idea de que esto es innovación o que esto es cuidado de la gente, esas pequeñas síntesis de lo que ven se vuelven símbolos de eso, eso mueve a que las demás sean defensores. Y totalmente, coherencia. Coherencia. Pues bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden que nosotros tenemos que hacer uso de eso que es el propósito superior del grupo. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Entonces, hacer coherentes con eso, ¿verdad? Y ahí hay una oportunidad bellísima y es cómo una organización vive una narrativa, no solo la cuenta. A veces las narrativas se usan como instrumentos para contar a los públicos y no para volverlas parte de su historia. Y ese propósito necesita que las personas digan no me lo cuente, sino cómo yo lo vivo a través de hacer parte del Grupo de Energía de Bogotá, por ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Prometo que lo vamos a traer a una charla un poquito más ampliada para que sepan quién es Juan Fernando Giraldo, este contador de historias y de, voy a decir, como este líder que nos enseña a contar historias de una mejor manera. Porque ustedes recuerden que en Grupo es Mejor y este es el podcast del Grupo Energía Bogotá. Ese es como nuestro nuevo lema que estamos lanzando en esta nueva etapa y en este segundo semestre. ¿Y por qué decimos que en Grupo es Mejor? Porque si trabajamos juntos, pues vamos a poder crear una mejor empresa y vamos a sentir de verdad que todos somos necesarios en esta organización. Juan Fernando, muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación y a ustedes por la escucha. Tiempo de noticias en Grupo es Mejor. Desafiando las alturas, las primeras linieras en LASA salen a sus prácticas profesionales. Tras completar sus cursos para convertirse en linieras, en La Ceja, Antioquia, las primeras 29 mujeres beneficiadas de este programa, que le apuesta a la equidad de género en un sector históricamente dominado por hombres, ya se encuentran preparadas para hacer sus pasantías durante los próximos 10 meses y graduarse en el mes de mayo del 2025 como técnicas laborales linieras en redes de energía eléctrica. En Asamblea de La Guajira, el presidente del Grupo Energía Bogotá reiteró compromiso de entregar colectora en 100 semanas. Juan Ricardo Ortega afirmó que en 100 semanas es posible la construcción del proyecto colectora si no se presentan vías de hecho, para lo que pidió el acompañamiento y presencia de las autoridades del departamento como actores fundamentales para fortalecer la buena relación que se ha forjado entre el grupo y las comunidades del territorio. Es importante aclarar que estas 100 semanas comienzan a contar posterior a la aprobación final de la licencia ambiental. Comprometidos con la formación de profesionales que lideren la transición energética en Colombia. Junto al gobierno de Estados Unidos, el Grupo Energía Bogotá lideró la segunda entrega de las becas del programa 100K Clima a 16 equipos de distintas universidades del país para hacer intercambios con universidades de los Estados Unidos orientados a la investigación para combatir el cambio climático. ¿Sabías que a pesar de que el Sistema Interconectado Nacional cubre solo 1/3 del territorio colombiano, proporciona energía al 96% de su población? El restante 4% de la población vive en las zonas no interconectadas, que abarcan los otros 2/3 del territorio colombiano, lo que plantea un desafío significativo en términos de infraestructura y acceso energético.